El primer segundo no carga violencia, carga certeza. El cuerpo de un hombre avanza convencido de que el desenlace ya está escrito, de que una proyección iniciada correctamente siempre termina de la misma manera. A su alrededor, el aire parece aceptar esa lógica antigua, pesada, repetida. 5 segundos después, esa certeza ya no existe. Algo sucede demasiado rápido para ser nombrado, demasiado simple para ser cuestionado, demasiado definitivo para ser ignorado. No hay grito, no hay impacto excesivo, no hay celebración. Solo la interrupción abrupta de un orden que todos creían inquebrantable. Quien observa no entiende lo que vio, solo entiende que algo fue quebrado. Y cuando una estructura invisible se rompe, el silencio que sigue siempre es más fuerte que cualquier aplauso posible. Antes de eso, el espacio respira normalidad. Un salón sencillo, madera gastada bajo los pies, tatamis móviles que crujen levemente cuando alguien cambia de posición. La luz entra de lado, blanca y directa, dibujando sombras duras en el suelo. Ventiladores giran lentamente en el techo, empujando el calor húmedo de Hong Kong hacia todos los rincones. Personas observan, algunas entrenan, otras solo miran, formando un ambiente de intercambio silencioso. No hay graderías, no hay una frontera clara entre quien enseña y quien aprende. Todo parece provisional, funcional, casi improvisado. Aún así, hay expectativa en el aire, como si ese espacio híbrido estuviera a punto de ser puesto a prueba. Nada allí indica confrontación, pero todo sugiere que una línea invisible está a punto de ser cruzada. En el centro de ese ambiente hay un hombre que no se impone por el volumen ni por una postura rígida. Observa más de lo que habla, ajusta posiciones con gestos mínimos, interrumpe movimientos antes de que se conviertan en error. No ostenta símbolos externos de autoridad reconocida. No lleva insignias que impresionen a extraños. Para algunos, eso basta para subestimarlo. Para otros, es precisamente lo que causa incomodidad. La clase continúa hasta que es interrumpida por una presencia que no pide espacio. Lo toma. La promesa de ese instante no es de lucha, sino de revelación. Algo allí será expuesto, no porque alguien quiera probar superioridad, sino porque ciertas certezas, cuando se enfrentan a la realidad, simplemente no sobreviven. El final de la década de 1960 transforma a Hong Kong en un punto de encuentro tenso entre tradición y ruptura. En las calles, los idiomas se mezclan, las influencias se cruzan, las jerarquías antiguas empiezan a crujir. Dentro de ese salón adaptado para el entrenamiento, esa tensión se manifiesta de forma silenciosa. No es un dojo clásico de judo, ni tampoco una academia formal de kung fu. Es un espacio funcional, moldeado para la práctica y no para el ritual. El suelo no impone reverencia, solo atención. Las paredes claras reflejan luz suficiente para exponer cada movimiento, cada error, cada vacilación. No hay símbolos que impongan respeto automático. Allí, nada garantiza autoridad antes de la acción. Ese ambiente existe precisamente para poner a prueba ideas, no para protegerlas. Y por eso se convierte en el escenario perfecto para un enfrentamiento que no busca trofeos, sino respuestas. Los alumnos presentes representan trayectorias distintas. Algunos vienen de estilos tradicionales, acostumbrados a jerarquías rígidas y respuestas prefabricadas. Otros buscan algo que aún no saben nombrar, solo sienten que falta. Observan en silencio, atentos a los detalles, intentando entender cómo ese instructor organiza el espacio, cómo corrige sin avergonzar, cómo interrumpe movimientos en el instante exacto antes del fallo. No hay gritos de mando ni conteos ritualizados. El ritmo lo dicta el cuerpo, no el protocolo. Esa ausencia de formalidad incomoda a quienes creen que la técnica debe ser visible para ser legítima. El salón, con su simplicidad cruda, expone esa diferencia sin necesidad de verbalizarla. Todo allí parece preparado para revelar verdades, no para esconderlas detrás de la tradición. Cuando el visitante entra, su presencia altera de inmediato el equilibrio del espacio. Lleva consigo una autoridad que no depende de ese entorno para existir. Su cuerpo se mueve con seguridad entrenada, postura erguida, pasos firmes, una mirada que evalúa y juzga. El uniforme que viste comunica años de validación institucional, logros reconocidos, jerarquías respetadas fuera de allí. No necesita anunciar quién es, la manera en que ocupa el espacio lo hace por él. Quienes lo acompañan refuerzan esa sensación, posicionándose como testigos naturales de una superioridad ya presumida.
Para ellos, ese salón improvisado no es más que un escenario inadecuado para discutir fundamentos consagrados. La tensión nace exactamente ahí. Dos sistemas de autoridad coexistiendo en el mismo espacio, ambos convencidos de que no necesitan ceder. Bruce Lee no reacciona de inmediato. Observa la llegada como observa cualquier movimiento, sin prisa, sin juicio aparente. Su cuerpo permanece suelto, alineado, listo, pero no amenazante. Entiende el peso simbólico de esa presencia y el riesgo que conlleva para el ambiente que ha construido. Allí no está solo su integridad física, sino la coherencia de todo lo que enseña. Cada alumno percibe que algo ha cambiado, incluso sin palabras. El espacio que antes parecía abierto, ahora se contrae levemente, como si aguardara una decisión inevitable. Aún no hay un desafío explícito, pero la realidad ya está anclada. El enfrentamiento no surge del deseo, surge de la incompatibilidad entre dos visiones que no pueden ocupar el mismo centro al mismo tiempo. La desigualdad comienza a dibujarse sin necesidad de anuncio. El visitante se posiciona con naturalidad en el centro visual del salón, como alguien acostumbrado a hacer referencia. Su mirada recorre el espacio, mide distancias, identifica superficies, evalúa cuerpos, habla poco, pero cuando lo hace, el tono es seguro, definitivo, cargado de una convicción que no admite réplica. Sus acompañantes se distribuyen de forma estratégica, formando un semicírculo implícito que desplaza a los alumnos hacia los bordes. La jerarquía se instala por el simple arreglo de los cuerpos. Para quien observa, queda claro quién, en ese instante, parece tener algo que perder, y quién parece solo confirmar una posición ya conquistada. El contraste no es físico, es simbólico, y pesa más que cualquier diferencia de fuerza. Bruce Lee permanece donde está. No avanza para disputar espacio, no retrocede para evitarlo. Su postura no desafía, pero tampoco se ajusta al nuevo orden impuesto. Escucha la afirmación que atraviesa el salón como una sentencia técnica. Una proyección iniciada correctamente no puede ser interrumpida. No hay grito, solo la certeza absoluta de quien cree representar a todo un sistema. El silencio que sigue es espeso. Los alumnos sienten el peso de esa frase porque no cuestiona solo a un hombre, cuestiona la validez de todo lo que han aprendido allí. Bruce Lee lo percibe al instante. La presión no está en el desafío físico, sino en la amenaza pedagógica. Ignorarla sería aceptar que su enseñanza es frágil. Responder mal sería traicionar sus propios principios. El judoka se acerca un paso más. La distancia ahora es lo suficientemente corta como para eliminar ambigüedades. Ajusta levemente la base, como quien prepara el cuerpo para algo inevitable. Su centro de gravedad está firme, entrenado para avanzar y absorber resistencia. No hay odio en el gesto, solo convicción. Para él, el error ya está definido. Alguien sin formación formal osando cuestionar fundamentos consagrados. La desigualdad se cristaliza en ese instante. De un lado, graduación, tradición, reconocimiento público. Del otro, un instructor independiente, en un espacio improvisado, rodeado de alumnos que aún no saben cómo nombrar lo que aprenden. La tensión crece no porque algo ocurra, sino porque todo está listo para ocurrir. Bruce Lee siente la mirada de los alumnos sobre él. Percibe la expectativa silenciosa, el temor de que esa filosofía sea desmontada en segundos. Internamente, no hay rabia ni necesidad de probar superioridad. Solo hay cálculo y responsabilidad. Entiende que cualquier respuesta debe ser precisa, breve y definitiva. No puede ser espectáculo, no puede ser debate. La presión externa se transforma en enfoque interno. Su cuerpo se relaja aún más, como si se preparara no para resistir, sino para aceptar un movimiento que ya viene. En ese punto, la desigualdad aparente alcanza su punto máximo. Para quien observa desde fuera, el desenlace parece obvio. Precisamente por eso, el error del antagonista ya está completo incluso antes de que ocurra cualquier contacto físico. El espacio se ajusta a lo que está a punto de suceder. Los cuerpos alrededor retroceden instintivamente unos centímetros, abriendo un vacío en el centro del salón. El sonido de los ventiladores parece más alto, el crujir del tatami más perceptible. El tiempo se desacelera no porque alguien lo controle, sino porque todos anticipan el impacto. El judoka adopta la posición con la naturalidad de quien ha repetido ese gesto miles de veces. Sus pies encuentran el ángulo correcto, las rodillas se flexionan en el grado exacto, el torso se proyecta con confianza calculada. Todo allí obedece a un guión conocido.
Bruce Lee permanece frente a él, inmóvil solo en apariencia. Su peso está distribuido, no fijo. Sus ojos siguen microajustes, no el gesto amplio. No espera fuerza, espera compromiso. Y sabe que, cuando el otro se comprometa, algo inevitablemente se abrirá. La frase resuena de nuevo, ahora sin palabras. No interrumpes mi proyección. Está en el cuerpo del judoka, en la manera en que avanza convencido de que el control ya le pertenece. Para los observadores, ese es el umbral irreversible. Ya no hay espacio para un retroceso honorable ni para explicaciones. El enfrentamiento ha dejado de ser conceptual. Bruce Lee percibe el instante exacto en que la decisión del otro se cierra. El error no está en la técnica en sí, sino en la creencia de que existe aislada del tiempo y del contexto. El judoka confía en que la secuencia, una vez iniciada, conduce al final deseado. Esa confianza es total, y precisamente por ser total, elimina cualquier margen de adaptación. Todo el entorno contiene la respiración mientras ese compromiso silencioso se consolida. Bruce Lee no se anticipa, no intenta impedir el inicio del movimiento, no quiebra la intención antes de que nazca. Espera el instante correcto, aquel en que la fuerza ya ha sido aceptada por el propio cuerpo del adversario. Su relajación no es pasividad, es lectura precisa. Siente el desplazamiento mínimo del centro de gravedad ajeno, el ajuste involuntario de la cadera, la transferencia de peso que vuelve el movimiento irreversible. Todo sucede rápido, pero no de forma caótica. Para Bruce Lee, cada detalle encaja con una claridad casi matemática. Sabe que actuar antes sería confrontación. Actuar después sería tarde. El umbral no es visible para quien observa, pero es absoluto para quien entiende el cuerpo como sistema. Y ese umbral está ahora completamente expuesto. Los alumnos no perciben el momento exacto en que todo se decide. Para ellos, aún es solo aproximación, preparación, expectativa. El judoka inicia la proyección con plena confianza, creyendo que el dominio está garantizado por la corrección del gesto. Bruce Lee se mueve entonces, no para resistir, sino para aceptar y redirigir. Su ajuste es mínimo, casi invisible. Un paso corto, una rotación sutil, un cambio de eje que no parece suficiente para alterar nada. Aún así, algo en el espacio se rompe. El tiempo vuelve a acelerarse de forma abrupta. El punto de no retorno ha sido cruzado. Ya no hay tensión creciente, solo la certeza silenciosa de que el siguiente segundo cargará una consecuencia irreversible. Todo lo construido hasta ese momento converge en ese instante único. El movimiento ocurre sin aviso sonoro, sin impacto dramático, sin gesto amplio. El judoka transfiere el peso, inicia la rotación, confía en el encaje. En ese intervalo exacto, Bruce Lee altera el eje. No empuja, no tira con fuerza visible. Gira junto, desplaza un punto mínimo de contacto, rompe la línea que sostiene el centro de gravedad del otro. El efecto no es inmediato para quien mira, pero es absoluto para quien lo siente. El cuerpo del judoka responde a una lógica que ya no le favorece. El suelo aparece donde no debería estar. En menos de 5 segundos, desde el inicio de la proyección, la certeza se disuelve. El cuerpo entrenado cae limpio, controlado, sin violencia excesiva, como si hubiera obedecido a una orden que no reconoce. No hay técnica identificable a los ojos externos, ninguna entrada clásica, ningún nombre posible para explicar lo ocurrido. Lo que se ve es solo la consecuencia. Alguien que avanzó convencido ahora está en el suelo, intentando reorganizar su propio eje. El sonido del impacto es seco, breve, casi educado. Bruce Lee permanece de pie, estable, respirando al mismo ritmo que antes. Para los observadores, la escena parece incompleta, como si faltara algo que explique el desenlace. El cerebro busca referencias conocidas y no las encuentra. La proyección no fue bloqueada, fue vaciada. El ataque no fue vencido por la fuerza, sino por la retirada silenciosa del soporte que lo sostenía. Todo ocurrió demasiado rápido para ser negado, demasiado simple para ser cuestionado. El judoka tarda un segundo más de lo normal en reaccionar. No por dolor, sino por desorientación. Su cuerpo está intacto, pero la comprensión falló. Se apoya en el tatami, prueba su propio equilibrio, levanta la mirada aún confusa. El espacio alrededor permanece inmóvil. Nadie se acerca, nadie comenta. El momento no invita al ruido. Bruce Lee no adopta una postura de victoria, solo observa al adversario recuperar el control, atento a que la caída no se transforme en humillación.
El gesto que venció fue técnico, pero la decisión siguiente es moral. Entiende que repetir o explicar ahora transformaría la claridad en espectáculo, y eso violaría el principio que guió todo el movimiento anterior. Sin decir una palabra, Bruce Lee extiende la mano. El gesto es simple, directo, casi demasiado discreto para quien esperaba confirmación pública. El judoka acepta, aún intentando ordenar sus pensamientos. Al levantarse, percibe que no fue dominado por una fuerza superior, sino por algo que no estaba en el repertorio rígido en el que confiaba. El enfrentamiento termina allí. No hay segundo intento, no hay corrección pública, no hay comentarios técnicos. El momento decisivo ya pasó, y no necesita ser reforzado. El espacio permanece en silencio absoluto. Lo ocurrido no pide aplauso, pide asimilación. En pocos segundos, años de certeza fueron comprimidos en una experiencia imposible de borrar. Y precisamente por eso, el impacto comienza ahora, no cuando el cuerpo tocó el suelo. El silencio que se instala no es incómodo, es denso, ocupa todo el salón, sustituyendo cualquier reacción automática. Los alumnos no saben si mirar a Bruce Lee, al judoka o al espacio vacío donde todo ocurrió. Algunos aún esperan una explicación verbal que no llega. Otros intentan reconstruir mentalmente el movimiento, buscando encajarlo en categorías conocidas. Nada encaja. El malestar nace exactamente de esa laguna. Lo que se vio no viola principios, pero tampoco los confirma de la forma esperada. La ausencia de celebración amplifica el impacto. Si hubiera aplauso, el evento podría reducirse a una victoria personal. Sin él, lo ocurrido se impone como un problema que debe ser comprendido, no como un espectáculo que debe ser consumido. Bruce Lee recoge su propio espacio con naturalidad. Ajusta levemente el tatami que se desplazó, como si cerrara una clase común. El gesto comunica que el momento no exige reverencia ni continuidad. Para los alumnos, eso resulta desconcertante. Esperaban tensión prolongada, quizá confrontación verbal, quizá una demostración repetida. En lugar de eso, reciben normalidad. Esa elección redefine el significado de la caída. No fue una excepción dramática, fue una consecuencia lógica. El mundo alrededor necesita ahora ajustarse a ello. El judoka permanece en silencio, respirando hondo, observando su propio cuerpo como si buscara allí la explicación que no encontró en el movimiento. La reacción externa comienza a reorganizarse lentamente. Las posturas cambian. Miradas antes seguras se vuelven cautelosas. Algunos de los acompañantes del judoka evitan el contacto visual, no por vergüenza, sino por incertidumbre. No hay una derrota explícita que pueda ser contestada, ni un error técnico claro que pueda señalarse. Eso impide cualquier respuesta inmediata. La jerarquía que parecía sólida minutos antes, ahora carece de una base visible. Todo el ambiente parece haber aprendido algo sin saber exactamente qué. Y ese es el giro moral del episodio. La victoria no redefinió quién es más fuerte, redefinió lo que significa comprender. El gesto de ayuda tras la caída pesa más que la caída en sí. Es allí donde el carácter se vuelve visible. Con el tiempo, lo ocurrido comienza a desplazarse del momento a la memoria. No como un rumor exagerado, sino como un relato difícil de explicar. Practicantes experimentados, al oír la descripción, reconocen el patrón oculto, el uso preciso del tiempo, la lectura del eje, la aceptación del movimiento antes de redirigirlo. No hubo violación de los fundamentos del judo, hubo una aplicación profunda de ellos fuera del formato esperado. Esa validación no ocurre en el salón, sino en los diálogos posteriores, en las reflexiones silenciosas de quienes entienden el cuerpo más allá de la forma. Para Bruce Lee, el episodio no altera el camino, solo lo confirma. La enseñanza continúa centrada en principios, no en nombres de técnicas. El legado se consolida allí. Cuando la comprensión es real, no necesita imponerse, simplemente ocurre. Y la pregunta que permanece, inevitable, resuena más allá de ese espacio. Cuando dominas algo de verdad, ¿necesitas probarlo? ¿O basta con permitir que la verdad se revele por sí sola?